¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente por aquí sus amigos de Peña Motors. El día de hoy les vamos a mostrar un fallo de una camioneta Captiva, la cual tenía fallo de cilindro en el cilindro 3 y 5. Recordar que esta camioneta maneja el cilindro 1, 3, 5 y de este lado es 2, 4, 6. Bueno, tenía falla en el cilindro 3 y 5. Esto se debe, pues primero que nada tienen que checar chispa, inyección y bueno, primero que nada tienen que checar el estado de su motor, compresión. En este caso nosotros con el escáner vimos en una prueba que se llama fallos de cilindro y nos estaba arrojando fallos en estos dos cilindros, en el 3 y el 5. Entonces procedimos a checar bobinas, las intercambiamos de lugar como una prueba rápida y seguía con el mismo fallo. Entonces lo que hicimos fue checar compresión, el estado mecánico del motor. Eso lo tienes que hacer con un compresómetro, el cual se pone en donde van las bujías. Ahí le checamos y resulta que tenía 70 PSI cuando los demás cilindros tienen 150. Entonces ya bajamos la cabeza. Esta es una Captiva y la pueden ver. Hemos bajado la cabeza y pues nos hemos encontrado con este problema. Primero que nada, pues esta camioneta le han hecho los servicios muy prolongados y eso hace que el motor o el motor en sí esté todo lleno de sedimentos o lodo, que son acumulaciones de mugre de la combustión. Espero lo puedan apreciar. Ahorita estoy solo, entonces vamos a grabar. Bueno, como podrán ver, le hemos puesto gasolina. Es una prueba muy sencilla con la cual podemos checar si están sellando nuestras válvulas. Si ustedes pueden observar, ahí vamos a poner combustible en la tobera de admisión y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podrán ver, ahí tenemos las válvulas flameadas. Entonces, pues ahí tenemos el problema. Recuerden, si ustedes quieren que les chequemos su auto en la ciudad de Puebla, márquenos al 22 23 37 85 33. Eso es todo. Espero que este video les sirva. Suerte y hasta la próxima.